Muy buenos días a Bienvenido. todos, a todas. Muy buenas tardes por allá en algunos otros países que nos estén viendo. Quisiera que fuera una plática, así una charla como ahorita la tenían con las otras compañeras que me antecedieron, para que no sea algo así como una conferencia. Pero bueno, vamos a empezar con el tema, la importancia de tener un propósito de vida, lo cual ya decía Patti muy atinadamente. Creo que todo parte de tener un propósito en nuestra vida, y cuando tenemos ese propósito, yo me imagino hoy esta conferencia, esta serie de conferencias hoy, Patti cómo está levantándose y totalmente motivada porque tiene un propósito muy claro, poder influir cosas positivas en el mundo. Pero ¿qué pasa con las personas que hoy se levantaron? O es más, no se levantaron, porque ni siquiera tienen ganas de levantarse. No hay un motivo para levantarse, no tienen nada que hacer. Eso es a lo que yo me refiero, la importancia de tener un propósito y cómo nos motiva tener un propósito y cómo nos desmotiva no tener un propósito. Yo veo que las personas que hacen grandes cosas tienen mucha claridad de lo que quieren y además la seguridad de que lo pueden lograr. Pero el costo más elevado de no tener un propósito, yo digo que es una persona que se suicida. Esa persona no tiene por qué vivir, no tiene un para qué vivir, no tiene un propósito. Voy a hacer una reflexión, voy a compartir una reflexión con ustedes de Víctor Frank. Víctor Frank fue prisionero de guerra en los campos en Alemania, y dice que todos los días, él es psiquiatra, dice que todos los días él miraba morir personas porque los mataban de hambre, pero dice que otros se morían nada más de ver a unos que morían. Y entonces él notó que había dos personas muy fuertes, con mucha energía, en la misma situación que todos. Y entonces esas dos personas le llaman la atención. Entrevista a una y le dice que qué es lo que le da tanta fuerza, tanta energía cuando otros están muriendo. Y le dice a esta persona que lo que le da esa energía es que él tiene que aguantar 3 meses más, porque después de 3 meses los van a dejar a todos libres y él se reunirá con su familia. Él no sabía que su familia le habían matado y además tampoco los iban a dejar libres. Pero aquí lo importante es que vean que un propósito, aunque no sea real, nos da una energía tremenda. Y entonces van pasando los 3 meses, se va acercando la fecha y esta persona ve que no va a ser cierto, que los van a dejar libres. Cuando faltan unos 10 días comienza a debilitarse, pasan otros 5 días, más débil, pero cuando faltan 2 o 3 días se da cuenta que su familia la habían matado. Y justamente ese día que se completaba la fecha de los 3 meses, el señor murió. Víctor Frank dice, ¿qué fue lo que lo mató? No lo mataron las balas, no lo mató el hambre, porque esto lo estaba aguantando ya anteriormente. Entonces, ¿qué fue lo que lo mató? Y dice, lo que lo mató fue que ya no tenía un por qué vivir, un para qué vivir, un propósito. Y por eso es que de ahí partimos siempre. Y ahora voy a entrar a lo que le dediqué casi 10 años y recorrer más de 45 países. Si es un propósito, ¿cuál es el propósito que el ser humano busca? ¿Qué es una coincidencia? Ahora sí que aquí en China, ¿qué es lo que todo ser humano busca? Y eso me llevó cerca de 10 años para poder decir que lo que todos queremos es ser felices y ser exitosos. Cuando hablo de ser feliz, es atender una parte espiritual, que somos esa parte espiritual. Y cuando decimos que queremos ser exitosos, porque todos queremos ser exitosos, no hay quien diga que no quiera ser exitoso, ni hay quien diga que no quiere ser feliz, no hay quien diga yo quiero sufrir y yo quiero ser un fracaso en la vida. Eso nadie lo dice. Pero curiosamente, cuando todos queremos ser felices y cuando todos queremos ser exitosos, la gran mayoría
Y hablo del 90 y tantos %. No lo logramos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no sabemos cómo lograrlo. Cuando yo daba mis conferencias presencialmente, hacía un ejercicio y yo decía, a ver, del 1 al 10, levanten la mano los que se consideren felices al 100%, es 10, y más abajo 9, 8, 7, 6, 5. Y cuando encontraba alguno que decía que abajo de 5, yo le decía, si te doy un día, una hora, es un año, que aumentas tu nivel de felicidad, ¿qué harías? Y me dicen que su familia, que cuando se case, que sus hijos, que cuando tengan dinero, cuando terminen la enfermedad. Y todo eso no es así. Todo eso no, la felicidad no va por nada de ese lado. Yo digo que la felicidad y el éxito es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden. Y esto se entrena. Hoy la pandemia, es imposible que nosotros podamos decir que estamos disfrutando, porque caray, qué bueno que llegó esta pandemia. Es imposible decir eso. Y yo digo que los problemas, las adversidades, hay que disfrutarlas como se disfruta una película, una comida, una plática con una persona con la que nos gusta mucho platicar. Pero no sucede así. Y yo a veces me pongo a pensar, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a disfrutar esta pandemia? Fíjense que antes de la pandemia decían que eh, las madres de familia requerían estar en la casa, necesitaban estar en la casa, porque no le estaban dedicando suficiente tiempo a sus hijos. Y los padres de familia también. Había reflexiones acerca de que los hijos necesitaban a los padres, y los padres querían estar con su familia, pero por cuestiones de trabajo no se podía. Y sufrían. Pero hoy estamos confinados en la casa y también sufrimos. Era que estuviéramos muy contentos porque tenemos tiempo para estar con la familia y peleamos más y hay más violencia. Entonces, no es cuestión de que estemos en la casa, es cuestión de una educación y de una preparación, como yo digo, entrenar para poder ser felices ante una pandemia, ante una crisis, con trabajo, sin trabajo, casado, soltero, sin hijos, con hijos, en México, en Estados Unidos, en Perú, en Japón. Esto se entrena, esto se practica. Y no tenemos ese entrenamiento a pensar de forma positiva. Y cuando caemos en ese entrenamiento, entonces podemos ver, cuando practicamos ese entrenamiento, podemos ver que ser felices es fácil. Porque simplemente decimos, estoy sano. Y estando sano, tengo todas las oportunidades del mundo. Así, oye, tengo problemas en la familia. ¿Sí? Pues qué bueno que tengo una familia. Yo elegí tener una familia. Y entonces tengo problemas, es normal. Tengo que prepararme más para resolver esos problemas. Y tengo problemas en el trabajo, pues también es normal. Porque tengo trabajo. Si no tuviera trabajo, también tuviera otro tipo de problemas. En fin, hay una serie de situaciones que creamos para sufrir y nosotros creamos ese sufrimiento, pero no porque queremos. La diferencia de crear ese sufrimiento y digamos pobreza, digamos violencia, digamos inseguridad, digamos drogas hoy, lo que está detrás de todo eso es que queremos ser felices. Las personas que se drogan quieren ser felices y no saben cómo y recurren a drogas, a cosas externas. Todo lo que va causando placer va a crear una adicción, porque nuestro deseo, nuestro propósito más sublime y más elevado es ser felices y ser exitosos. Y fíjense cómo con la droga las personas logran esa felicidad. Yo he entrevistado a muchísimas personas, yo he estado en centros de alcohólicos anónimos, en penales, y ellos dicen que cuando se drogan, se relajan, ellos tienen muchos problemas, pero al drogarse, ellos sienten que ya no tienen problemas. Se sienten muy felices, se sienten exitosos, se sienten muy valientes. Todos los problemas que tengan con drogarse lo logran. Pero eso se puede lograr pensando de una forma, el mismo efecto se puede lograr
pensando de una forma positiva. Pero cuando decimos yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo, yo no esto, eso no es pensar de una forma positiva. Eh, para eso tenemos que pensar un poquito y decirnos cosas como lo importante que somos, lo valioso que somos, que podemos lograr lo que queremos. Yo a veces cuando alguien me dice que estamos haciendo cosas que no son posibles, como hoy 90 millones de mexicanos que queremos cambiar la pobreza a un nivel, una calidad de vida digna a través de la educación en 30 años, me dicen, estás loco, eso no se puede. Y cuando yo escucho eso es un reto para mí. Y yo les digo que cuando otros han logrado eso, quiere decir que yo también lo puedo lograr. No solo, sino entre todos. Y esta es la invitación a todos los que me estén escuchando ahora. Una invitación a que nos unamos para acabar con esta pobreza en el mundo a través de la educación. Yo creo que no hay una persona que haya terminado una carrera profesional y que sea pobre. Mínimo tiene un carro. Y entonces eso es lo que yo busco, que vayamos eliminando esa pobreza y a través de la educación. Pero son propósitos, 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 propósitos. Y cuando a esa educación de conocimiento que le queremos agregar autoconocimiento, lo que está detrás de toda esa pobreza, de toda esa sufrimiento, yo digo que es ignorancia. Y cuando digo que es ignorancia, no estoy diciendo que no sepamos matemáticas, no estoy diciendo que no sepamos historia, geografía. Estoy diciendo que no nos conocemos a nosotros. Cuando estoy hablando de conocimiento, que es en las escuelas, y yo estoy hablando de autoconocimiento, que es que podamos conocer nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro potencial, eso no está en las escuelas. No hay una materia que nos hable de eso. Yo les digo que cuando a los alumnos se les explica el 6 por 6, 36, 6 por 8, 48, 5 por 10, 50, la capital de Estados Unidos es Washington, la de México es México, y en qué año nació Don Benito Juárez, en qué año murió Don Miguel Hidalgo. Yo les digo, en las empresas, cuando llegas a una empresa, no te preguntan eso. Te preguntan que si sabes trabajar en equipo, que cómo harías para que la empresa gane más dinero. Y eso no te lo enseñan en la escuela. Entonces vamos a eso. Pero tenemos que, la educación tiene que tener un propósito, las personas tienen que tener un propósito. Y vuelvo a insistir otra vez, el propósito que todos buscamos es ser felices, ser exitosos y vivir realmente. Hace rato yo escuchaba una pregunta, bueno, no escuchaba una pregunta, sino algún comentario sobre si a veces nosotros decimos que ser egoísta es malo, y cuando decimos que ser egoístas es malo, es como tener dinero es malo, tener bienes materiales es malo. Nos han hecho creer que eso es malo. Pero yo digo que no, porque no podemos dar lo que no tenemos. Primero tenemos que tener y luego darlo. Compartir, exacto. Cuando primero lo tenemos para ti y luego lo compartimos, eso es el altruismo. Egoísmo es tenerlo. Y ahí sí es malo si no lo compartimos. Pero cuando damos el siguiente paso a compartirlo, eso es altruismo. Y en ese momento hemos cerrado un ciclo bien valioso, porque el materialismo es la parte material, lo que yo digo renglón, éxito. Pero el altruismo es la parte espiritual. Y esa parte espiritual es la más importante y eso es lo que no conocemos. Cuando yo hablo de que ser feliz es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas, es un entrenamiento mental, es un entrenamiento mental. Entonces tenemos que saber qué es la mente, qué es esa mente y cómo funciona esa mente. Y esa mente soy yo, pensamiento, memoria y conciencia. Esa mente soy yo. Y esa mente va a controlar mi cerebro, y mi cerebro va a controlar el cuerpo y va a hacer lo que diga mi mente. Pero esa mente no la controlo yo, esa mente está controlada por redes sociales, por otras cosas que no somos nosotros. Por eso es que tenemos que practicar a entrenar de una forma mental. Cada vez para decir, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero tener. Y de esa forma ser felices, ser exitosos. A veces y coherentes. Y coherentes también. A veces podemos decir, yo terminé una carrera profesional, pero es que mi papá me dijo que yo estudiara eso. Así no
no vamos a llegar a esa felicidad. Ahora, respecto a los valores que tú hablas de coherencia, yo digo que todos los valores, el valor que tú me digas, la suma de todos esos valores es el amor. Y yo creo que en el nivel espiritual, nosotros somos ese amor. Pensamiento, memoria y conciencia, esta conciencia es amor. De esta conciencia nacen los pensamientos. Y cuando nosotros tenemos ese nivel elevado de amor, entonces solamente van a nacer pensamientos positivos. Y esto es lo que puede cambiar el mundo. Entonces, este amor, si llevamos este amor a las familias, no hay violencia. Si llevamos este amor a las empresas, van a ser exitosas y no hay estrés. Si llevamos este amor a las escuelas, todo va a cambiar, porque no puede haber problemas. Donde hay amor, no hay problemas. El problema es que nos hemos alejado de ese amor, nos hemos alejado de esa esencia. Y no sé si nos hemos alejado o nunca hemos estado ahí, pero hoy en este mundo estamos muy lejos. Y hoy esos valores están en crisis. Y las crisis que nosotros vemos son crisis en valores. Estos valores están en peligro de extinción. Y este es todo el problema al que nos estamos enfrentando. Entonces yo creo que tenemos que regresar a ese amor o llegar a accesar a ese amor. Y entonces, ¿en qué estamos si no estamos en ese amor? Estamos en egoísmo, estamos en orgullo, estamos en soberbia, estamos en violencia, estamos en resentimiento, estamos en celos, estamos en muchas cosas muy retiradas. Y eso tiene envuelto ese amor. Eso tiene encapsulado ese amor. Hoy hay muchos jóvenes, y yo platico mucho con los jóvenes, que odian mucho, que hay mucho resentimiento en ellos. Y es hacia sus papás, hacia las personas que nunca debiera ser. Y yo les digo, ¿por qué no les pueden? Ay, además no les pueden perdonar. Yo antes siempre he hablado de perdón. Antes, cuando yo quería que alguien perdonara, le decía, si fuera tu papá, tu mamá sí le perdonaría. Si me decían, sí, mi mamá sí, mi papá sí. Pero hoy es en los no los dejan hablar. Hoy es... Es increíble. Y una de las cosas más importantes que yo pienso que ha hecho que nuestros hijos nos pierdan el respeto y nos pierdan no nos valoricen como padres, como usted dice, pueden escuchar a cualquiera, pero a sus propios padres no los escuchan. Y eso se da mucho en los Estados Unidos, donde el niño se desprende de sus padres desde muy temprana edad, porque los padres tienen que salir a trabajar, porque tienen muchas obligaciones, y dejan a sus hijos en cuidado de las escuelas, en cuidado de los famosos daycares, y entonces, claro, no tienen todavía en México tenemos a la abuela, a la tía, a la prima, que siempre nos da una mano, pero cuando estamos aquí, estamos sobre todo los que hemos tenido que emigrar, tenemos a nuestros hijos y no tenemos a nuestros padres al lado o tenemos a una, o viene por un tiempo, pero no es lo mismo, ¿no? Digamos, no los nutrimos como debería ser todo ser humano. Pero una de las cosas que yo pienso que le estamos poniendo mucho por la desvalorización de los padres, dadas las altas exigencias alrededor de los medios, de los trabajos, del dinero, de todas esas cosas, nosotros siempre queremos que los hijos sean mejores que nosotros. Y entonces les estamos poniendo cargas a ellos que no les corresponden. Por eso estamos creando esta cantidad de niños, además de toda la conciencia que viene a ellos, resentidos, porque ellos dicen, mira, si tú no estudiaste, eso es tu problema. Si tú no quisiste ser abogado, eso es tu problema. Si tú no lo hiciste en tu tiempo, eso es tu problema. Pero mi vida la controlo yo, la hago yo, y yo estudio lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Cuando yo estudiaba, o cuando yo me tocó ir a la universidad, uno hacía las cosas para quedar bien con sus papás. Voy a hacer un título porque mi mamá ella quería ser abogado o quería ser médico, y en realidad la madre no podía estudiar, o sea, antes no era como ahora, que las mujeres pues tienen otras posibilidades. Entonces tu madre te ve en ti como la posibilidad también de ella ser, ¿sabes? Profesional. Mira, mijo, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera podido la oportunidad de graduarme, yo hubiera estudiado. Entonces ya era un compromiso de evolución, pero ahora es de imposición. Mira, estudia algo que te dé plata. Mamá, que yo quiero ser músico. No, a mí no me interesa la música, te vas a morir de hambre. Tienes que ser X o lo otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que antes los padres ahorraban toda su vida para que sus hijos estudiaran en las universidades.
y les daban una especie de dote para que ellos pudieran ir a las universidades y pues se graduaran y completaran lo que ellos no pudieron completar. Pero ahora le estamos también aquí en Estados Unidos dando la carga a los hijos. Ah, ¿tú quieres estudiar? Pues tienes que ir a trabajar, pues tienes que ir a hacer. Pues, y los niños no deberían estar, o sea, yo veo niños tratando de trabajar y estudiar que realmente valoran eso y se quedan con unas cargas estudiantiles increíbles. Entonces salen al mercado laboral con una deuda fatal de 50, 60 mil dólares nada más por algo que ellos quieren hacer. Entonces son muchas cositas. O sea, las cosas son muchísimo, muy diferentes por eso, y eso ha perdido la valoración y esa relación de los padres. Disculpa que hago toda esta síntesis, pero es parte de lo que estuvimos hablando esa noche que me encantó. Así que claro, todo suyo. Sí, mira, lo que pasa es que hoy los muchachos no le hacen caso a los papás, pero tampoco le hacen caso a los maestros. Y entonces ellos comienzan a hacer sus propias creencias, y dentro de sus propias creencias totalmente equivocadas, o muchas de ellas equivocadas, como por ejemplo que la educación hoy no es importante. En México, el 40% de los jóvenes, de los estudiantes, dicen que estudiar no es importante hoy. Esas son creencias, eso no es cierto. Entonces, cuando no le hacen caso a los maestros, cuando no le hacen caso a los papás, y tienen ellos sus creencias, entonces, ¿hacia dónde van? Y lo que son es víctimas de personas que hoy se los van a llevar a otro rumbo, a donde el papá no quisiera y a donde el maestro no quisiera y a donde ellos mismos no quisieran, pero es producto del mismo afán de decir yo quiero ganar dinero y no importa lo que vaya a hacer. Sí tenemos que ganar dinero, pero con valores. Sin valores no, porque por eso están las cárceles llenas, por eso están los penales llenos, ya hacen falta más cárceles y yo creo que no es por ahí, sino una buena educación. Ahora, que los hijos deben ser mejores que los papás, sí, pero nosotros como papás estamos cometiendo un error también muy grande en querer que los hijos sean como nosotros y que nos superen. Y cuando los vamos formando a los hijos, cometemos graves errores, que sean como nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos formándolos a ellos como nosotros somos o como a nosotros nos formaron, eso es muy doloroso para los niños. A veces un papá le dice algo, o una mamá le dice algo a un niño, y el niño comienza a llorar porque no lo deja hacer algo, porque no lo deja jugar, porque no lo deja comportarse como él quisiera. Y el niño comienza a llorar, o la niña comienza a llorar, y comienza a llorar con un dolor. Y la mamá o el papá le dice, no te dije nada, no te dice nada, si sigues así, ahora sí te voy a pegar para que llores por algo. Dicen que ese dolor para el niño o para la niña es tan grande que lo están transformando de todas sus creencias, de toda su imaginación, de toda su ilusión que él tiene, a ser como el papá, a ser como la mamá. Dicen que ese dolor es tan grande que es como si le estuvieran arrancando la piel. Pero nosotros como papás no nos damos cuenta del daño que le hicimos, que en la formación que queremos darle, lo estamos haciendo igual que nosotros. Y por eso los niños nos comienzan a odiar, nos comienzan a odiar y nos comienzan a odiar. Ahora, es muy difícil que una familia, que un papá, que una mamá te deje hacer lo que tú quieras. Y yo tuve la suerte de tener un papá y de tener una mamá que a mí me dejaban hacer lo que yo quisiera. Y todavía, hasta la fecha, ya no tengo familia de 94 años, pero mi mamá sí vive. Y yo no tengo problema de decir si me dejarán hacer o no me dejarán hacer, porque ellos siempre fueron muy respetuosos de lo que yo quisiera hacer, de todo lo que quisiéramos hacer. Entonces, hoy no se da esa libertad que nosotros quisiéramos para nuestros hijos, o que nosotros quisiéramos como hijos y dársela a nuestros hijos. Y yo quiero decirles que mis hijos fueron formados así, que hagan lo que quieran. Y yo he cometido muchos errores. Y mis hijos han cometido muchos errores y siguen cometiendo muchos errores, pero hacen lo que quieren y se equivocan y les ayudo y todos nos ayudamos entre todos. Yo creo que si nosotros trabajáramos así, tendríamos hijos genios. Y yo quiero decirles que mis hijos son muy sobresalientes, pero no quiero hablar de mis hijos porque ¿qué puede hablar uno de sus hijos? Ni de mí tampoco.
pero les puedo decir 2, 3 tips de mí que son interesantes. Pero ese es el gran orgullo, ese es el gran orgullo, y cuando uno ve que, bueno, no necesariamente, ¿sabe por qué? Porque hay veces que criando a 5 o 6 hijos a la misma vez, pues unos salen de una manera, otros salen de otro, pero llenan muchísimo y no tiene nada que ver con la intención que uno tuvo en criarlo. Pero uno tiene también que darse con la manito, como me dice mi mamá, tú no sabes el hijo que tienes. Le digo, pero es que lo quiero matar. Tú no sabes el hijo que tienes. Y la gente sabe, y eso realmente lo hace a uno sentir que vino a este mundo a hacer algo un poquito mejor, ¿no? Con su semilla. Claro, yo les digo que uno tiene que decir que uno es valioso, que uno es importante, que uno logra todo lo que se propone, pero les digo, eso se dice en la mañana solito o se dice en la noche solito y no ante el público, ¿no? Porque uno no cae bien cuando uno lo está diciendo ante el público, uno que puede decir, pero ahí hay hechos, hay pruebas, y les decía que les voy a decir un ejemplo porque mis papás no me cuestionaban lo que yo pudiera hacer. Ninguno de mis papás, ninguno de mi mamá ni mi papá fue a la escuela. Mi papá decía que ir a la escuela era tiempo perdido. Vivíamos en un rancho, en un nivel de pobreza bastante fuerte, pero uno no distingue la pobreza cuando todos son pobres. A los 9 años salimos de ahí, de ese rancho, y entonces llegamos a una ciudad. Y comienzas a ver que unas personas tienen un carro, tienen una televisión, tienen un radio, tienen una salita, tienen un comedorcito, y nosotros no teníamos nada de eso. Mi mamá le decía a mi papá, Pablo, ¿por qué no nos compras una silla, una mesa? Mi papá decía, nosotros somos pobres. Eso es cosa de ricos. Y tú no estás pensando en cosas de ricos. Entonces, desde ahí eran cosas que a mí me comenzaban a rebotar en la mente. ¿Por qué nosotros somos pobres? ¿No? ¿Y por qué no podemos tener esto? Pues porque somos pobres. Pero ¿por qué somos pobres? Y entonces yo dije, estas personas que tienen todas estas cosas que nosotros no tenemos, es porque tienen dinero. Y yo voy a tener esas cosas, porque yo voy a tener dinero. Porque si yo tengo dinero, voy a tener... Y entonces acuñé una frase que decía, el que tiene dinero tiene todo. Y yo daba mi vida por tener dinero. Y poco a poco, a los 19 años puse mi empresa, fui saliendo adelante. Y me casé a los 19 años, me separé a los 27, 5 hijos. Me volví a casar a los 30, 14 años, 2 hijos. Y después de 14 años me separé. Primera vez yo abandono a mi esposa, segunda vez mi esposa me abandonó a mí. No es lo mismo, no se siente igual, es muy diferente. Y ahí cuando tenía todo, dinero, casa, carro, lo que yo hubiera querido y soñado, y más de lo que hubiera querido y soñado, estaba llorando. Y entonces dije, este asunto no es de tener dinero. Y aquí es donde viene mi creencia de decir que la parte de la felicidad es mucho más importante que el dinero, porque yo estaba llorando. Y entonces dije, pero si pude lograr hacer dinero, solucionar ese problema, entonces yo quiero ser feliz, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir en armonía. Dinero ya tengo. Y comencé la travesía que ya les platiqué, que me llevó como 10 años, de decir, ¿qué es lo que todo ser humano quiere? Y yo coincidía, ser feliz. Abraham Maslow, en su pirámide de necesidades, en la cual pone fisiológica, de reconocimiento, de aceptación y de seguridad, y luego realización y reconocimiento, se le pasó la parte de la felicidad. Y la parte de la felicidad es más importante que cualquier otra. Entonces, yo le puse a la pirámide la parte de la felicidad, la parte espiritual y la parte mental. Y miren, la aceptación es algo mental, la seguridad es algo mental, el reconocimiento es algo mental. Porque si no te reconocen, yo me reconozco. Si no me aceptan, yo me acepto. Si nadie confía en mí, yo confío en mí. Es más, las primeras fisiológicas de comer y respirar y todo eso. Y quiero decirles que una persona que se droga por ser feliz, prefiere drogarse, ser feliz y no comer. Entonces, tampoco es lo más importante. Lo más importante es ser feliz, pero esa se le pasó. Y entonces por eso llegamos a nuestra muerte, al final de nuestra vida, y morimos insatisfechos, y morimos sufriendo, la gran mayoría, y dejamos a los que se quedan sufriendo, insatisfechos, por no entender que la parte mental
que la parte espiritual es lo más importante. Mi papá a los 94 años se murió diciendo, ir a la escuela es tiempo perdido. Y yo les digo, mi creencia de que el que tiene dinero tiene todo, me duró 44 años. Y luego corregí. Entonces ya ahí vamos con un rumbo diferente. ¿Alguna pregunta para ti? Bueno, que precisamente aquí tenemos a Carolina Proyecto y qué lindo en los quiero, bueno, presentar y unir las dos presentaciones porque el tema de ella se llama precisamente Volver a Nacer. Y yo creo que eso, o sea, no pudo quedar mejor. Yo estaba tratando de buscar ¿sabes? Las dos presentaciones. Y yo creo que esto puede ser un perfecto mano a mano por todas esas veces que tú has vuelto a nacer en conciencia, en transformación y de hecho todos esos proyectos que tienes incluso para venir a hacerlos aquí en Estados Unidos, para tratar de ayudarnos un poco con esa visión altruista de volver a humanizar y a rescatar los valores de tanto de los padres como de los hijos. Entonces, bueno, todas esa ave fénix que significa Marcelino Muñoz, reinventándose, dándonos ejemplo, un hombre exitoso en los negocios, en la parte educativa, que me dice, es que yo no he ganado toda la parte educativa, todo lo que estoy haciendo, todo me lo he financiado yo, porque lamentablemente hay dinero para todo, pero no hay dinero para lo valioso, hay dinero para las estructuras y los negocios y todas esas cosas, pero para lo que realmente vale, tuve que hacer dinero, porque nadie me quiso ayudar. Tenemos más de 45 personas en todo el territorio nacional tocándole las puertas a la Secretaría de Educación de cada estado para que nos den oportunidad de entrar con nuestro proyecto educativo. Este año, en agosto-septiembre, inauguramos 2 universidades, una en Río Bravo, Tamaulipas y una en Monterrey, y esperamos inaugurar 2 o 3 por año para convertir a México, Estados Unidos ya está dentro de las mejores educaciones, aunque le falta algunos temas, pero la parte de Latinoamérica, Centroamérica está muy mal, sobre eso vamos a trabajar, y todo eso lo hacemos con nuestros propios recursos. Esperamos que al rato personas se unan a este proyecto. Pero Carolina, Volver a Nacer, conozco una persona que tiene un libro que se llama No te mueras antes de morir. Yo creo que sí. Vos sabés, Marcelino, fue un gusto escucharte y la verdad que cuando te escuchaba decía, ay, Pati me puso después de Marcelino, esto está, digamos, está enganchado de tal manera porque, bueno, vos hablaste sobre propósito de vida y yo justamente voy a terminar hablando sobre propósito de vida. Okay. Una vez terminé una conferencia y me decía un señor respecto a lo que tú me dices, terminé mi conferencia y se acercó un señor conmigo como de 65 años y dice, hoy le entendí a este asunto de vivir. Y en ese momento empieza uno a vivir, porque uno tiene vida, pero no vive. Hay una diferencia entre la palabra vida y la palabra vivir. La vida es el tiempo que tienes de vida, ¿verdad? 75 años aproximadamente aquí en México, 650,000 horas, 39 millones de minutos. Pero vivir es qué estás haciendo, cómo estamos aprovechando esas 650,000 horas. Exactamente, exactamente. Y hoy les voy a dar tips para que se conecten con ese propósito de vida, porque a veces las programaciones inconscientes que tenemos hacen que nos desconectemos, que no estemos conectados con eso que nosotros vinimos a hacer. Así es. Ahí me salió Marcelino. Yo creo que desconocemos. Es más, aquí viene una parte importante mía. A veces vemos a unos jovencitos de algunas religiones que andan repartiendo algunas revistas, libritos pequeños, y les decimos que son misioneros, ¿sí? Y yo digo que todos somos misioneros, porque venimos aquí a una misión.